Buenos días, me gustaría darles la bienvenida a la presentación de Hantavirus versus fiebre de Guanarito. Mi nombre es Alfredo Requena y estaré exponiendo la misma junto con mi compañero, el doctor Manuel Rondón. Iniciando principalmente con que en 1951, durante la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, conflicto bélico disputado en la península de Corea, posterior a los eventos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, más de 3.000 soldados de las Naciones Unidas, los cuales en su mayoría eran estadounidenses y surcoreanos, que se encontraban desplegados acá en el río Hantam, comenzaron a enfermar por una misteriosa patología que cursaba con una fiebre muy alta que se complicaba con una falla renal aguda. El virólogo surcoreano Won Lee investigó esta patología en 1976 haciendo un minucioso estudio epidemiológico mediante observación y estudios experimentales de laboratorio. Junto con otros médicos encontraron hallazgos llamativos. Primero que todo, los soldados al llegar al hospital no contagiaban a los demás pacientes, descartando así la transmisión directa de persona a persona. En segundo lugar, la mayoría de pacientes eran soldados de infantería que se encontraban apostados en trincheras, graneros y campos abiertos. En dicho espacio había una infestación masiva de roedores de campo. Y en tercer lugar, los picos de contagio ocurrían en estaciones secas como otoño y primavera, cuando las actividades agrícolas y militares, por supuesto, levantaban mucho polvo en la zona. Entonces, bajo este contexto, el foco de estudio fue el roedor Apodemus agrarius. Por eso demostró que era portador del virus, pero que a diferencia de los humanos, este no enfermaba ni moría. Además de que se seguía multiplicando activamente en los órganos internos del mismo de por vida. Al estudiar los roedores en laboratorio, se observó un agente patógeno que no había sido identificado, presente en los tejidos pulmonares de 73 roedores Apodemus agrarius. Y se empezó a observar, se aplicó reacciones de inmunofluorescencia específica en sueros de pacientes que se encontraban convalecientes y en fase aguda, localizándose principalmente en pulmón, riñón, hígado, glándulas parótidas y vejigas entre los días 69 días post-inoculación. Este virus resultó imposible cultivarlo en medios celulares o en otros animales de laboratorio. Y se reconoció también hasta abajo que los anticuerpos aparecen en la primera semana y alcanzan un pico en la segunda, persistiendo los anticuerpos específicos en un periodo de tiempo de 14 años. En 1978 se establece como virus de Hantam en honor al río homónimo. Uno de los doctores que contribuyó con el trabajo, el Dr. Carl M. Johnson, publica Hantavirus History and Overview, donde se describe diferentes antecedentes de un síndrome febril que cursaba con falla renal aguda en diferentes zonas de Europa y Asia, siendo sugerido que el virus de Hantam podría tener más tiempo circulando como un virus patógeno, solamente que todavía no se había descrito. Años más tarde, en 1983, esta cepa del virus Hantam, la que inoculó el doctor, fue el 7618, es estudiada en dos investigaciones consecutivas realizadas por la doctora Connie S. Smulgen, publicadas en la revista científica Virology, postulando que el virus poseía un genoma de ARN de cadena negativa monocatenario, cual se encontraba dividido en 3 segmentos denominados S, M y L respectivamente, demostrando que era parte de la familia Punjaviridae. Con eso se realiza un segundo estudio haciendo uso de microscopía electrónica donde se evidenciaba la presencia de estos mismos. Para la época esto fue controversial porque hasta ese momento se tenía registro que la familia Punjaviridae eran arbovirus, es decir, virus transmitido por artrópodos como arañas o mosquitos. Sin embargo, el virus de Hantam era zoonótico, o sea, era transmitido por mamíferos que, en este caso eran los roedores. En 1993, en la región de Cuatro Esquinas, ubicada al suroeste de Estados Unidos, empezó a emerger una extraña patología respiratoria que afectaba a pacientes jóvenes y sanos, presentándose como un síndrome febril agudo con síntomas similares a lo de la gripe común, que evolucionaba a edema pulmonar y colapso cardíaco, lo cual terminaba con la vida del paciente. El caso que comenzó la investigación fue el de un joven de 19 años de raza indígena, que era corredor y aparentemente sano, el cual viajaba con su familia en auto por la región de Cuatro Esquinas, quien en medio del viaje empieza a presentar una disnea progresiva, por lo que se detiene en la gasolinera para pedir ayuda. El paciente, sin embargo, cursa con hipotimia que concluye en síncope al momento de la llegada de la ambulancia, debido a esta misma insuficiencia ventilatoria, motivo por el cual es trasladado al servicio de urgencias del Centro Médico Indígena Gallup, donde es diagnosticado con edema pulmonar grave y a pesar de los esfuerzos, el paciente fallece el 14 de mayo.
Un investigador médico adjunto de nombre Richard Malone investigó el caso, descubriendo que el joven días antes había acudido al facultativo de su localidad presentando fiebre alta y mialgias, el cual se le administra tratamiento sintomático y se refiere a domicilio. Además de que el viaje que emprendía con su familia se dirigía al funeral de su esposa, la cual había fallecido tiempo antes, presentando la misma sintomatología que él. Sugirieron entonces practicar autopsia en busca de causas. Ante la muerte del joven había aparecido otros casos similares, los cuales se estudiaron en conjunto, pero a su vez se reportaron más casos que afectaban en gran medida a comunidades indígenas, por lo cual el Centro de Control de Enfermedades actúa para investigar los casos. Lo primero que hacen es que realizan pruebas serológicas para diferentes agentes patógenos, dando serología positiva para 3 cepas diferentes de hantavirus. Mediante pruebas de PCR, que en ese momento estaba empezando el PCR, se obtiene la secuencia genética del virus, observándose que era idéntico al encontrado en un roedor llamado Peromyscus paniculatus, mejor conocido como el ratón ciervo, registrándolo como su reservorio natural, concluyendo con la identificación de esta especie de hantavirus, denominándolo virus sin nombre, como el agente causal del síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Acá se presenta otra controversia, y es que el antecedente que estudiamos en el hantavirus es que su complicación era la falla renal aguda, pero esta variante culminaba con un edema pulmonar y un colapso cardiogénico, dividiendo ahora los hantavirus en 2 tipos principales: los del viejo mundo, que se encontraban en Eurasia y en África, los cuales provocaban un síndrome renal agudo por hantavirus, y los hantavirus del nuevo mundo distribuidos en América, y que ocasionaba el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. En 1996, el 22 de septiembre, en Bolson, un pueblo rural ubicado en los Andes, en Argentina, un hombre de 41 años enferma con un síndrome cardiopulmonar por hantavirus. 3 semanas después, un periodo posterior a 20-21 días, su círculo cercano empezó a enfermar. El trabajo original tenía este esquema que observan acá, sin embargo, yo hice uno aquí un poco más resumido como método didáctico para la clase. Bien, entonces tenemos el paciente índice, el paciente I, el cual inicia con el contagio, que es el paciente de 41 años. Como dije anteriormente, los círculos cercanos comienzan a enfermar, iniciando con su médico tratante, cual lo vamos a denominar como paciente A, el cual enferma, cuando contrae la enfermedad, el día 20. Y el día 21 lo contrae la madre del paciente, una mujer de 71 años de edad. El paciente A fallece y 19 días después su esposa, la cual es la paciente C, también contrae la enfermedad, viajando a Buenos Aires para ser tratada, donde un médico la examina durante 1 hora y tienen contacto por medio del examen físico, y venopunción, donde refiere a no haber tenido contacto con la sangre. 24 días después, este médico tratante se convierte en el paciente D al contraer la enfermedad. Regresando a la paciente B, fallece y su ama de llaves, la cual es la paciente L, contrae la enfermedad y viaja a Buenos Aires junto con 3 familiares, los cuales entre un periodo de 11 a 21 días también contraen la enfermedad. Para el 5 de diciembre, a manera de resumen, el brote se dio finalizado con un saldo de 20 casos, con una letalidad del 50%. Y hubieron factores en la investigación que concluyeron con la hipótesis de que la transmisión se daba de persona a persona. Primero que todo, casi todos los pacientes tuvieron contacto directo entre sí. Segundo, la población de roedores era muy baja, lo que hacía poco probable que el contagio por la vía tradicional. Y tercero, y el último que terminó de confirmar la sospecha, fue el paciente D, que el paciente D contrajo la enfermedad, pero en ningún momento salió de Buenos Aires, ¿sí? Y una cuarta razón que también se combina con esta es la distancia. Desde el primer contacto en Bolson hasta Buenos Aires, donde contrae la enfermedad el paciente D, hay un total de distancia de 1.700 kilómetros en auto. Y bueno, hasta este momento los ratones no saben utilizar avión, así que esta distancia es un punto importante al momento del contagio. Para culminar, en 1990 hubo una enfermedad viral endémica llamada fiebre hemorrágica venezolana, la cual su agente patológico es el virus de Guanarito. La misma es una zoonosis causada por un arenavirus transmitida por roedores silvestres, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de Google Maps de Venezuela, donde tenemos ubicado el estado portugués, limitando del norte con el estado Lara, en el sur con el estado Barinas, en el este con el estado Cojedes y el oeste con Trujillo, ¿sí? Bueno, esta pequeña localidad es el municipio Guanarito, ¿sí? Donde esta enfermedad es endémica. Originalmente, estos roedores se capturaban en busca de comprender cómo circulaban los arenavirus en las sabanas. Al analizar genéticamente a los ratones atrapados en el caserío de Caño Delgadito, en el municipio de Guanarito,
Descubrieron en 1994, a partir del roedor Sigmodon astoni, también llamado ratón algodonoso, ratón algodón, era portador del virus perteneciente a la familia Puñaviridae, el cual bautizaron como virus del caño delgadito. En 1997 se identifica el virus de Maporal en la rata Oligorhizomys fulvescens, o también llamada rata rosera pigmea. Sin embargo, no es hasta 1999 que se identifica el primer caso en Venezuela gracias a los protocolos implementados por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, tratándose de un paciente de 28 años de edad procedente del Tigre, estado Anzoátegui, presentando malestar general, el cual evoluciona en fiebre elevada, concomitante cefalea intensa y mialgia. Posteriormente se complica con insuficiencia ventilatoria severa. Ante la progresión del cuadro clínico se realizaron pruebas serológicas para detectar anticuerpos específicos contra el virus, dando positivo para el virus del caño delgadito. Bien, ahora vamos a iniciar con una pequeña descripción del virus, comprendiendo que es un agente viral perteneciente a un género independiente dentro de la familia Puñaviridae, como vimos anteriormente. Es un conjunto de virus zoonóticos que infectan de forma natural a roedores y se transmite ocasionalmente a los seres humanos, solamente que nosotros es patógeno. Los hantavirus son virus envueltos con una estructura esférica de aproximadamente 80 a 120 nanómetros de longitud de diámetro, el cual tiene una bicapa lipídica revestida por espículas, que son proteínas virales, y que sobresalen de esta misma capa. Estas espículas aparecen como heterodímeros de glicoproteínas GN y GC, o también la pueden encontrar como G1 y G2. Este tipo de asimetría, con respecto a las espículas, es inusual en este tipo de virus envueltos. El genoma de los hantavirus contiene 3 segmentos de moléculas de ARN, monocatenario en sentido negativo. Estos segmentos se van a nombrar según la longitud de secuencia de nucleótidos que tenga. En este caso se va a dividir en un segmento S, M y M, siendo S el más pequeño, un S de small, pequeño en inglés, M y el segmento L, bueno, large, que es grande en inglés. El segmento S comprende de 1700 a 2100 nucleótidos por pared de base, que va a codificar la proteína N, la cual sintetiza la nucleocápside del virión. El segmento M contiene 3613 a 3707 nucleótidos por pared de base, codificando las proteínas de envoltura, ¿sí? Que son las espículas. El segmento L contiene 6500 nucleótidos de ancho y es el encargado de sintetizar la ARN polimerasa dependiente de ARN y otras proteínas virales, como lo es la transcriptasa inversa, que convierte el ARN en sentido negativo a ARN mensajero en sentido positivo para que ésta pueda sintetizar proteínas y múltiples copias del genoma como tal. Ahora existen 2 tipos principales de hantavirus. El hantavirus del viejo mundo, ubicado en Eurasia y en África, donde las 4 cepas principales, bueno, que destacan son el virus de Hatán, el virus de Dorada Belgrado, el virus Pumala y el de Seúl. Y en América, que bueno, es el virus del Nuevo Mundo, destacan principalmente el virus de los Andes y el virus sin nombre. Sin embargo, agregué unos 2 más que son los que encontramos en Venezuela, que es el virus del caño delgadito, y el virus Maporal. Respecto a la epidemiología, a nivel mundial, la seroprevalencia del virus es de 2,93% y se reportan anualmente más de 100.000 casos de fiebre hemorrágica con síndrome renal en Eurasia y en África, mientras que en las Américas se diagnostican cerca de 300 casos por síndrome cardiopulmonar por hantavirus cada año. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus es considerablemente más grave, con una tasa de mortalidad hasta el 50%. Variantes específicas como por ejemplo el virus sin nombre o el virus de los Andes presentan una natalidad del 30% y 45% respectivamente. Hace poco ocurrió un evento registrado en abril de 2026 en el crucero M. Ondius, el cual provenía de Argentina, donde se reportaron 13 casos confirmados por hantavirus con 13 fallecidos, ¿sí? Donde se le atribuía a la cepa de los Andes. Basándonos en estos datos del 2025, hasta la semana epidemiológica se reportaron 229 casos confirmados y 59 defunciones, lo cual representa una letalidad regional del 25,7%, ¿sí? Siendo los principales países afectados Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. Siendo Argentina el país con mayor número de casos reportados con una letalidad del 32%, mientras que en Brasil se reporta 20 casos con una letalidad del 55%. Aquí les presento un cuadro del reporte epidemiológico que hizo la OPS, demostrando que donde tiene mayor tasa de letalidad y muertes reportadas es en Brasil, Paraguay, Chile
y Argentina, ¿sí? Respectivamente. Ahora, adentrándonos al contexto en Venezuela, el hantavirus es una patología endémica que tiene casi 3 décadas de monitoreo técnico, presentando una cero prevalencia nacional situada en el 1,7%. La zona de riesgo donde se encuentra circulando principalmente este virus es en el eje llanero, ¿sí? En los estados Portuguesa, Barinas, Cogedá y Guárico. Usando como herramienta el mapa de Venezuela que vimos anteriormente, podemos evidenciar mejor la extensión que puede llegar a tener este virus en zonas endémicas de Venezuela, encontrándose en Portuguesa, Barinas, Cojedes, en Guárico, en el estado Anzoátegui, y llegando a encontrarse en Bolívar y en Delta Macuro. Por lo general, los brotes coinciden con ciclos de cosecha y siembra agrícola, como los casos que se reportaron en el 2024, debido al movimiento de tierras y el aumento de roedores en estas zonas, donde los grupos más expuestos reconocidos fueron los agricultores, ganaderos y personal de limpieza de depósitos cerrados. No se ha identificado presencia del virus de los Andes en Venezuela, solamente el virus de caño delgadito, el virus maporal, por lo que no existe evidencia de que haya una transmisión de persona a persona en Venezuela, respetando la vía tradicional, el cual su contagio es estrictamente zoonótico. Hace poco, este mismo año, se reportaron 3 fallecidos en el estado Anzoátegui por hantavirus y se estaban investigando otros casos que ocurrieron en Barinas, pero que no se ha confirmado su diagnóstico. Las cepas que encontramos en Venezuela son 2 principalmente: el virus de caño delgadito, el cual su reservorio es el roedor Sigmodo estonia, también llamado rata de algodón, y el virus de maporal, que este es más característico de Anzoátegui, el cual su reservorio natural es el Oligorhizomys fulvescens. Respecto a los mecanismos de transmisión de hantavirus, tenemos 3. La transmisión respiratoria, que es la vía principal, donde por medio de aerosoles de contenido de excretas de ratones, lo inhalamos y esto pasa al torrente sanguíneo presentando la enfermedad, ¿sí? Lo que ocurre es que los roedores, en el área donde habitan, ellos liberan sus excretas y estas excretas pueden o viajar como aerosoles o combinarse con las pequeñas motas de polvo. Y por supuesto, estos aerosoles o motas de polvo las inhalamos y pasan al torrente sanguíneo provocando la patología. Otras vías de contagio poco comunes pero que están presentes es por medio de la mordedura de ratón, por medio de la ingesta de excretas de los roedores o los contactos directos con envases contaminados, como los enlatados que se encuentran almacenados en despensas. Y la última es la transmisión de persona a persona, que solamente se ha reportado en la variante de los Andes. Discutiendo un poco la patogenia y la entrada de replicación del virus, tenemos que este proceso no se debe como tal a un daño directo que provoque el virus a las células durante su replicación, sino que la patología ocurre principalmente por la respuesta inmunológica del cuerpo hacia este virus. Está dada principalmente por un aumento de permeabilidad vascular y una trombocitopenia aguda compensatoria, ¿sí? Iniciando con su entrada de replicación, tenemos que el virus entra por medio de la inhalación de aerosoles, como vimos en la vía de transmisión, y se dirige hacia la sangre, donde entra en contacto con las células endoteliales, que básicamente son esas células que recubren a los vasos sanguíneos. Pero también pueden viajar fagocitados por macrófagos y células dendríticas. Al entrar en contacto con el endotelio, estos van a interactuar con la integrina beta 3 para ingresar en la célula, infectando a las células endoteliales y a las células blancas que nombré anteriormente. No se sabe a ciencia cierta cómo ocurre este proceso, pero se cree que viaja siendo transportado por medio de los macrófagos y las células dendríticas. Esta, al entrar en la célula endotelial, empieza a replicarse sin lesionarla. Pero como dije anteriormente, esto va a provocar que haya una respuesta inmunológica agresiva, activando células citotóxicas como la CD8 y naturalmente citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, interferón gamma o las interleucinas L1, L6 y L10. Esto va a provocar una alteración del arterio vascular, haciendo que haya un aumento en la permeabilidad capilar. Voy a utilizar un momento la pluma. Básicamente genera que esta membrana semipermeable aumente su permeabilidad, provocando que sea como una especie de colador, haciendo la membrana porosa, permitiendo el paso de los contenidos de la sangre y así edematizando el tejido. En el caso de hantavirus del viejo mundo, esta patología ocurre en los capilares glomerulares, mientras que en el hantavirus de las Américas o del Nuevo Mundo, esto ocurre en los capilares pulmonares.
Respecto al síndrome cardiopulmonar asociado a hantavirus, que es diferente estudiar el virus directamente a la patología, se describe como una enfermedad zoonótica grave, potencialmente mortal, la cual es causada principalmente por el agente viral hantavirus del Nuevo Mundo, que se encuentra en las Américas. Puede estar dado por el virus sin nombre o el virus de los Andes. Esta patología se caracteriza por afectar predominantemente los capilares pulmonares, provocando una falla respiratoria rápida debido a la acumulación de líquidos en los pulmones. Ahora, el cuadro clínico es un poco inespecífico, tiene un periodo de incubación de 2 a 6 semanas, pero hay otros reportes que indican rangos más amplios, que puede llegar a oscilar entre 1 a 8 semanas, teniendo como una mediana 18 días. Él tiene una fase prodrómica que dura aproximadamente 3 a 7 días, donde inicia como una gripe fuerte, donde los síntomas más comunes y los que destacan son la fiebre alta y escalofríos, presentándose en un 100% de los casos en diferentes países, una mialgia intensa, que son dolores musculares, concomitante cefalea. ¿Sí? También hay otros síntomas que no se presentan en todos los casos, que pueden llegar a aparecer, como los síntomas gastrointestinales, presentando náuseas, vómito, dolor abdominal, debilidad extrema, mareos y artralgia. Sin embargo, como dije anteriormente, no aparecen frecuentemente. Cuando se encuentra ya en su fase de complicación, el paciente puede deteriorarse de forma brusca en pocas horas tras la fase inicial, por lo que estos son pacientes que hay que tenerlos en constante monitoreo, ya que cuando llega a esta fase de complicación puede presentar una dificultad respiratoria severa, taquicardia y hipotensión a manera de compensación, y esto se da por un edema pulmonar agudo de origen no cardiogénico, que termina provocando una insuficiencia respiratoria grave y que puede llevar al paciente al shock y la muerte. Respecto al diagnóstico, debido a su clínica inespecífica, ya que presenta síntomas iniciales similares a los del dengue, malaria o al SARS-CoV-2, no podemos basarnos sencillamente en una sospecha clínica, sino que tenemos que también combinarla con un interrogatorio epidemiológico. Lo que yo recomiendo para esto es realizar una triada donde combinemos la epidemiología con la clínica y los respectivos laboratorios. El principal antecedente epidemiológico de interés es haber habitado en zonas endémicas como las que nombramos anteriormente. El paciente tenga antecedentes de haber tenido contacto con roedores. Respecto a la clínica, tenemos las dos principales que se presentan en la mayoría de los casos, que es la fiebre alta y la mialgia intensa. Y respecto a las alteraciones de laboratorio, podemos encontrar trombocitopenia, que es básicamente un descenso en el conteo de plaquetas. Por lo general es el primer dato laboratorio que se altera. Otros indicadores que pueden aparecer es una hemoconcentración, un hematocrito elevado y una elevación de la creatinina. Ahora, si tenemos un paciente que proviene de zona endémica, cursa con una fiebre y mialgia intensa y tiene una trombocitopenia que se relaciona también con una hemoconcentración, inmediatamente ese paciente debe quedarse hospitalizado para observación. Respecto a la confirmación diagnóstica mediante pruebas de laboratorio, realmente funciona solamente como diagnóstico de la patología, pero no funciona mucho para terapéutica porque, como vimos anteriormente, estos pacientes tienden a entrar en una fase crítica en poco tiempo, por lo cual, lo que esperamos la respuesta del laboratorio, el paciente se nos puede decaer, ¿sí? Por lo que tenemos que basarnos en la triada que vimos anteriormente. Sin embargo, para confirmar el diagnóstico, bueno, tenemos la reacción en cadena polimerasa con transcriptasa inversa para detectar el material genético viral. Recordemos que es un ARN monocatenado sentido negativo, por eso es que se combina con la transcriptasa inversa. Tenemos la serología para evidenciar la presencia de anticuerpos IgM y IgG específicos contra el virus. Y también podemos combinarla con inmunohistoquímica, donde detectamos el antígeno viral en los tejidos de los pacientes. Las dos más utilizadas son la RT-PCR y la serología, siendo de predominio de uso en Venezuela la serología. Respecto a la conducta que vamos a tomar, depende mucho en el centro donde nos encontremos trabajando. Si somos un médico rural y nos encontramos en un ambulatorio y el paciente reconocemos que se encuentra en su fase prodrómica, debe referirse inmediatamente a un centro asistencial de tercer o cuarto nivel, ya que este paciente tiene criterios de hospitalización. Lo que sí podemos hacer en nuestro primer contacto, que si el paciente sigue en fase prodrómica, es monitorear los signos vitales, indicar pruebas de laboratorio, poner una hematología completa para evidenciar los paraclínicos respectivos de la triada, verificar inmediatamente que estamos en sospecha de hantavirus y si queremos hacer algún manejo de líquidos, tenemos que aplicar una fluidoterapia restrictiva, ya que recordemos que una de las complicaciones del paciente es un edema pulmonar, por lo cual si llegamos a inundar al paciente podemos agravar el cuadro clínico. Ahora, si siendo médico rural nos llega el paciente en una fase complicada,
lo que tenemos que hacer es evitar el shock, ¿sí? Ahora, si desempeñamos un solo asistencial de tercer o cuarto nivel, lo que recomienda la Sociedad Venezolana de Infectología es que aseguremos el soporte precoz en la unidad de cuidados intensivos. Podemos seguir la secuencia de 4 pasos del médico rural, pero lo principal siempre va a ser el soporte precoz en la unidad de cuidados intensivos. Hay diferentes tratamientos que pueden manejarse en UCI, como la fluidoterapia restrictiva que vimos anteriormente, el soporte ventilatorio hemodinámico, donde se requiere una ventilación mecánica oportuna con la combinación de vasopresores como la norepinefrina o inotrópicos para evitar, como dije anteriormente, el shock o la disfunción miocárdica. También se encuentra la terapia de rescate ECMO, que bueno, la ECMO es oxigenación por membrana extracorpórea, que es la terapia de elección en formas graves de síndrome cardiopulmonar ante un shock refractario. Esto principalmente porque el virus no tiene un tratamiento, sino que lo que se busca es evitar que el paciente entre en shock. La Sociedad Venezolana de Infectología también brinda una serie de consejos para evitar el contagio de la enfermedad. Primero que todo, se recomienda antes de ocupar espacios cerrados que se abran puertas y ventanas por 30 minutos para evitar la inhalación por aerosoles de las motas de polvo. Luego de eso, se recomienda hacer una higiene húmeda, no barrer en seco, con un agua combinada con cloro. Durante la limpieza debe mantenerse unas medidas de bioseguridad, combinando el uso de tapabocas con guantes al momento de limpiar la zona, ¿sí? Realmente no tenemos una manera de saber si el polvo se encuentra contaminado o no con las cresta de ratón, por lo cual cuando se vaya a limpiar un espacio cerrado, esto ya es recomendación mía, siempre utilicen tapabocas, siempre vayan a utilizar mascarilla cuando vayan a limpiar zonas cerradas, porque no sabemos si ese polvo se encuentra contaminado con las excretas del ratón o con alguna otra sustancia que puede provocarnos enfermedades, ¿sí? Okay. Posterior a la limpieza, todo el material que se utilizó para limpiar debe guardarse en una bolsa de plástico y sellarse para ser eliminado posteriormente. Otro parámetro que tenemos que tomar en cuenta es la higiene de los envases. Cuando guardamos los alimentos enlatados o envases en repisa, debe limpiarse con agua y con jabón antes de hacer uso de los envases o de consumir los enlatados. Otros alimentos que deben tomarse en cuenta es la comida para mascotas, que muchas veces no se toma en cuenta. También debe limpiarse su superficie antes de abrirlo. También debe mantenerse un control de odores en viviendas, ya que independientemente de que sea hantavirus o no, estos pueden provocarnos enfermedades. Una recomendación que da la Sociedad Venezolana de Infectología respecto al sector agrícola, sin embargo que yo recomiendo para cualquier persona que quiera trabajar en espacios cerrados, es el uso de mascarillas KN95 al momento de trabajar y guantes de goma para evitar exposición directa con espacios contaminados.